Oraciones previas a la lectura de la Torá. Enseñanzas de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu benotav tzivanu al divrei Torá. Bendito seas tú, Hashem, Rey del Universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto a las enseñanzas de la Torá. Enseña Torá a la nación. Ve'arev na Adonai Eloheinu el divrei Torateja befinu ubefifiyot, ameja ve Israel beneye agnenu bechachainu. Aquí hacer una pausa para meditar, para que tus hijos sean justos y estén conectados a la Torá y a la luz, si así lo deseas. Betechainu, Betechai, Amejabei, Israel Kurano, Yodei, Shemeja Menondei, Torateja, Lishma, Baruch, Atah Adonai, Amelame, Torah, Lemoy, Israel. Y endulza para nosotros, Señor, nuestro Dios, las palabras de tu Torá en nuestras bocas y en las bocas de tu nación, la casa de Israel. Y pueda que nosotros y nuestra descendencia y la descendencia de nuestra descendencia y la descendencia de toda tu nación, la casa de Israel, todos nosotros sepamos tus nombres y seamos aprendices de tu Torá por el bien de sí misma. Bendito seas tú, Señor, quien enseña la Torá a su nación Israel. Nos dio la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar lanu migol ha'amim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito seas tú, Hashem, Rey del Universo, quien nos ha elegido de entre todas las naciones y nos dio su Torah. Bendito seas Hashem, quien nos da la Torah. Segunda lectura, Yitzhak Geburah. Y los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su descendencia, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años en adelante, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46,000. De los hijos de Shimón fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los censados de la tribu de Shimón fueron 59,300. De los hijos de Gad fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los censados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Yehudá fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Yehudá fueron 74,600. De los hijos de Yisachar fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Yisachar fueron 54,400. De los hijos de Zebulún fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Zebulún fueron 57,400. De los hijos de Yosef, a saber, de los hijos de Efraín, fueron contados por su descendencia, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40,500. De los hijos de Manashe, fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Manashe fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Asher, fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante,
todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Asher fueron 41.500. De los hijos de Naphtali fueron contados por su descendencia, según sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército. Los enumerados de la tribu de Naphtali fueron 53.400. Estos son los que fueron enumerados, los que Moshe y Aarón contaron con los jefes de Israel, 12 hombres, cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Y todos los enumerados de los hijos de Israel, por sus casas paternas, de 20 años en adelante, todo el que podía ir al ejército en Israel. Fueron contados 603.550, pero los levitas no fueron enumerados con ellos, según la tribu de sus padres, porque el Señor había hablado a Moshe diciendo: solamente la tribu de Leví no contarás, ni los sumarás con los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo del testimonio, y todos sus utensilios, y de todo lo que le pertenece. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y lo cuidarán, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, y el hombre común que se acerque morirá. Y los hijos de Israel alzarán sus tiendas, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su estandarte, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no venga la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe, así hicieron. Al terminar de leer se dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet behaye olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito seas tú, Hashem, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Hashem, que da la Torah.